Un violador en serie atacó a mujeres desprevenidas en todo el país. Era solo cuestión de tiempo hasta que sus oscuros impulsos se descontrolaran y lo condujeran al asesinato. Siguió un camino tan aleatorio que era imposible de rastrear, y todo lo que lo vinculaba a sus crímenes era su acceso a las carreteras y un extraño fetiche sexual. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando los investigadores creyeron que había cometido docenas de crímenes, el FBI estaba decidido a poner freno a su descontrol en los Estados Unidos. Dispuesto a matar. 5 de febrero de 1990. En una carretera de Houston, Texas, Nicole Tuttle, de 18 años de edad, intentó desesperadamente hacer señas a los automovilistas que pasaban por allí. Alguien finalmente la vio y se detuvo. Dios mío, un hombre trató de matarme. Un hombre trató de matarme y no supe qué hacer. El conductor la llevó al teléfono más cercano para llamar a la policía. En la estación de policías de Houston, Nicole le dijo a los agentes que había sido secuestrada y agredida, pero que había logrado escapar. Escapar. Su travesía comenzó en California una semana antes. El 29 de enero pidió un aventón de un camionero en una parada de descanso. Dijo que se llamaba Dusty y que se dirigía al este por Arizona. Después de unas horas en la carretera, se quedó dormida en el compartimiento trasero del camión. ¡Basta! Que eso era exactamente lo que estaba esperando. Se subió a la parte de atrás y la dominó. Antes de que ella estuviera completamente despierta, la encadenó a las paredes y la amordazó con un bozal para caballos. El camionero la azotó y la perforó con alfileres y anzuelos. Estaba oscuro. También la violó y sodomizó. Nicole le dijo a la policía que estuvo encadenada dentro de la cabina durante 6 días. Su calvario no terminó ahí. Dentro de su departamento en Houston, el camionero le permitió bañarse. Luego la encadenó a la cama y la violó de nuevo. Ella miró impotente mientras él se le acercaba con una navaja de afeitar. La colocó cerca de su cuero cabelludo y empezó a cortarle el cabello. Después de 3 horas la obligó a volver al camión, pero esta vez no la ató bien. Cuando se detuvieron, él la dejó sola mientras recibía su nuevo cargamento. ¿Sabes cuántos días estuviste en el camión? 3. Nicole sabía que era su única oportunidad. Se escapó corriendo, aún con la correa de perro al cuello. Llegar a California. La policía de Houston detuvo a un camionero en el área cuyo camión se ajustaba a la descripción de Nicole. Hola, Nick. ¿Qué pasa? ¿Es ese tipo? Ella les dijo que él no era el hombre que la atacó. Sus antecedentes revelaron que no tenía orden de arresto o condena pendiente, así que la policía liberó al camionero. Nicole les dijo a los oficiales que abandonaran la búsqueda. Estaba muy asustada para testificar en contra de su atacante. Solo quería ir a su casa en California. El 5 de febrero, el mismo día que Nicole escapó, otra mujer joven estaba en la carretera pidiendo aventones. A solo 24 kilómetros de distancia, en Pasadena, Texas, Regina K. Walters, de 14 años de edad, estaba huyendo con su novio nuevo. Sus padres estaban divorciados y Regina generalmente se quedaba con su padre en Houston. California. ¿Nos puedes llevar? Estaba visitando a su madre por unos días cuando huyó y comenzó a pedir aventones. Ya sea que estuviese siguiendo el ejemplo de su nuevo novio o simplemente probando su independencia, el camionero pronto se fijó en la hermosa niña. Gracias, amigo. Te lo agradezco. La madre de Regina, Caroline Walters, era una madre soltera que trabajaba muchas horas como empleada de unas tiendas por departamentos. Cuando regresó a casa del trabajo, se sorprendió al ver que su hija no estaba en casa. ¿Regina? Su hija no respondió. Regina. Caroline no encontró ninguna nota y no vio ninguna otra señal de que su hija hubiera regresado a la casa. Revisó el contestador, pero Regina no dejó ningún mensaje. Caroline llamó a los amigos de su hija y al padre de Regina en Houston. Hola, Chrissy. Nadie había sabido nada de la está ahí. chica.
La angustiada madre reportó a su hija como desaparecida a la policía de Pasadena, Texas. Habló con una detective de la sección de menores y le dio a la oficial la descripción de Regina. Su hija de 14 años medía 1,50 m, pesaba 43 kilos y tenía el cabello largo y rizado de color marrón. La detective le preguntó a Caroline qué había hecho para encontrarla. Nadie sabe de ella. Caroline había publicado volantes de personas desaparecidas, pero nadie había respondido todavía. Sí. La madre preocupada no había sabido nada de su hija desde que discutieron 2 noches antes. Iré a casa de Susan. A las 9:30 de esa noche, Regina le dijo a su madre que iba a visitar a una amiga. Creo que deberías quedarte en casa esta noche. ¿Por qué? Cuando Caroline se opuso, la chica insistió en que volvería enseguida. Lo siento, mamá, yo iré. Regina. ¿Qué? En contra de su buen juicio, Caroline cedió, confiando en que Regina llamaría si se quedaba fuera más tarde. Aunque la joven adolescente tenía un historial de huida, siempre regresaba. ¿Sobre su desaparición o dónde está ahora mismo? Su madre creía que esta vez era diferente. La detective del Departamento de Policía de Pasadena, Texas, Susan Jackson, de la División de Menores, fue asignada al caso. Ella entendía la preocupación de Caroline. Varios días pasaron. Por lo general, Regina llamaba a su mamá cuando salía de la casa y le decía que estaba bien, que acababa de salir y que volvería cuando estuviera lista. Ella no había hecho eso. Puede ponerlas aquí. Caroline publicó más volantes en la tienda cerca de su casa. Ella tenía la esperanza de que su hija estuviera a salvo. Tal vez solo se estaba quedando con una amiga. Junto con la foto y la descripción de Regina, Caroline ofreció una recompensa por la información sobre el paradero de su hija. Cinco días después de la desaparición de Regina, Caroline recibió una llamada telefónica. ¿Regina? La persona que llamó había visto a Regina hablando con 2 jóvenes la noche que salió de la casa de su madre. La persona solo conocía a los hombres como Billy y Ricky, pero ella recordó que Billy tenía una novia con el peculiar nombre de Urana. Caroline inmediatamente llamó a la policía. Al día siguiente, una segunda llamada le dio a Caroline la dirección de un departamento donde habían visto a Regina en una fiesta 2 días antes. Cuando llegó la policía, nadie respondió. El gerente les dijo que el departamento fue alquilado a un hombre llamado Billy Wayne Gibbs. A la mañana siguiente, la detective les contó a sus colegas sobre el caso. Ella mencionó que estaba buscando a Gibbs en relación con la desaparición de Regina. También estaba buscando a los otros 2, una mujer llamada Urana y un hombre llamado Ricky. Ella no sabía sus apellidos. Esa es la chica desaparecida. Pero para su sorpresa, los oficiales sí. Billy Wayne Gibbs tenía una novia llamada Urana Sweet y un amigo llamado Ricky Lee Jones. Los 3 eran buscados en relación con un robo de auto. Enviaron unidades al departamento de Gibbs para esperar su regreso. Los agentes patrullaban las carreteras cercanas. Después de varias horas de vigilancia, detuvieron a Gibbs, de 17 años, y a su novia Urana cerca del departamento. La policía esposó a la joven pareja y los llevó a la comisaría para interrogarlos. El tercer sospechoso, Ricky Lee Jones, seguía en libertad. El oficial que lo arrestó le preguntó a Gibbs si había visto a Regina o a Ricky Lee Jones. Gibbs dijo que había hablado con ellos 4 días atrás, pero no sabía más nada. Le dijo a la policía que Ricky y Regina estaban enamorados y que planeaban huir a México, donde Ricky tenía parientes. El detective sospechaba que Jones, de 18 años, tenía otra razón para abandonar la ciudad. Si lo atrapaban con Regina, podría ser acusado de contribuir a la corrupción de una menor.
Regina tenía 14 años y obviamente eran novios en ese momento. Cuando vieron los volantes que la madre había dejado fuera con la recompensa por su ubicación, decidieron que sería mejor que abandonaran el área para que no los atraparan. Y fue entonces cuando decidieron irse pidiendo aventones a México. El detective se enteró de que Ricky Lee Jones estaba en libertad condicional por robo. Huir de la jurisdicción era una violación a la libertad condicional, así que emitió una orden de arresto en su contra. También introdujo la descripción de Regina en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre el Crimen, una base de datos que enumera tanto a las víctimas como a los criminales en todo el país. Si Regina fuera localizada por cualquier departamento de policía del país, se notificaría a la policía de Pasadena, Texas. Hasta entonces, sin dirección o vehículo conocido, sería difícil encontrarlos. A 24 kilómetros de distancia, la policía de Houston entrevistó a Jerry Walters, el padre de Regina. Les dijo que el 17 de marzo por la noche había recibido una llamada inquietante al teléfono de su casa, número que no figuraba en la guía. La conversación fue breve y Walters no reconoció la voz de la persona que llamaba. Hola. El hombre le preguntó si él era el padre de Regina. Cuando Walters respondió que sí, el hombre le dijo que sabía dónde encontrarla. Dijo que estaba en un granero y que le había hecho algunos cambios. Le había cortado el cabello a la chica. El padre de Regina preguntó si ella estaba viva o muerta. La persona que llamó colgó sin responder. La detective Jackson le pidió a la empresa telefónica que rastreara la llamada. La compañía le dijo que les tomaría varios días. La policía tendría que esperar. Aparte de los registros telefónicos, el rastro de la niña de 14 años, desaparecida, y su novio, era duro y frío. En marzo de 1990, la detective Susan Jackson, de la policía de Pasadena, Texas, continuó la búsqueda de Regina K. Walters, de 14 años. La niña estaba desaparecida desde febrero, cuando salió de la casa de una amiga con su novio de 18 años, Ricky Lee Jones. La única pista de la detective era una llamada anónima hecha al padre de Regina el 17 de marzo. La llamada aún no había sido rastreada. La misma noche que el padre de Regina recibió la llamada en Houston, la madre en Pasadena, Texas, también recibió una llamada. ¿Hola? Ella grabó la conversación como la policía le había aconsejado. Sí. Un hombre desconocido le dijo a Caroline que se reuniera con él a las 6:30 de la mañana siguiente en la tienda local. Tenía algo que decirle sobre Regina y quería decirlo en persona. Sin dar su nombre ni descripción, colgó. Caroline llamó a la detective Jackson, quien le dijo que era arriesgado encontrarse con él. Cuando Caroline insistió, Jackson dijo que la policía iría con ella para protegerla. Desde lejos, los agentes vigilaban a Caroline, mientras esperaba en la tienda de comestibles a la persona desconocida. No tenía forma de saber si el hombre sabía quién era ella, ni de cómo identificarlo. Su única esperanza era que él se acercara a ella. Estudió a todos los que entraban y salían y a todos los que usaban el teléfono. ¿Está hablando con él? No sé. Caroline esperó más de 2 horas. El desconocido nunca llegó. 2 días después, la policía de Pasadena, Texas, recibió los registros telefónicos de ambas llamadas a los padres de Regina. Se enteraron de que la llamada al padre de Regina en Houston la hicieron desde una gasolinera en Ennis, Texas, a 320 kilómetros al noroeste de donde fue vista por última vez. La llamada a la casa de su madre en Pasadena se hizo desde un teléfono público a pocas cuadras de distancia. En ese momento en particular, era obvio que estábamos muy preocupados por el paradero de Regina. Con las llamadas telefónicas y la información que recibimos, estábamos bastante seguros de que esto no saldría nada bien. 2 semanas después, Caroline le dijo a la detective Jackson que el hombre que la había llamado antes quería organizar otro encuentro en la misma tienda. La policía rastreó la llamada hasta un teléfono público cercano.
La persona que llamó había huido. El 23 de abril, la policía encontró un esqueleto parcial de una mujer pequeña cerca de la orilla de un río en Pasadena, Texas. Determinaron que la edad y el peso de la niña eran similares a los de Regina. La detective Susan Jackson llevó los registros dentales de Regina al forense. Fui a la oficina del forense con la información. Hicimos una comparación en algunas radiografías dentales y encontramos que esta persona en particular no era Regina. Pasaron meses sin pistas. Los padres de Regina temían lo peor. El 12 de octubre, 2 niños estaban jugando cerca de un camino de tierra en Manville, Texas, a 42 kilómetros al sur de Houston. Cerca de la carretera se encontraron con un montón de leña. ¡Vaya! Encontraron algo que jamás olvidarían. Restos humanos. Corrieron a casa para decirle a sus padres que llamaran a la policía. Los oficiales llegaron y aseguraron el área. No pudieron identificar el cuerpo en el lugar. Estaba demasiado descompuesto y no había ninguna billetera o identificación cerca. Todo lo que la policía podía presumir era que la víctima era un niño o un adulto joven. Esperaban que una autopsia les dijera más. La detective de Pasadena, Texas, viajó a la oficina del médico forense del condado de Harris, trayendo los registros dentales de Regina. La forense comparó esos registros con las radiografías del cadáver. No coinciden. Pero no coincidían. Fue un poco decepcionante, aunque nos sentimos muy aliviados de que no fuera Regina. Sus padres, en este punto en particular, estaban preocupados de que íbamos a recuperar un cuerpo y no íbamos a localizar a Regina con vida, y estaban listos para algún tipo de cierre en este punto. Mientras la búsqueda continuaba en Texas, hasta el otoño de 1990, un granjero se preparó para quemar su viejo granero en el condado de Bond, Illinois. No había entrado en años. El granjero subió al pajar para hacer una última revisión del lugar. Miró por el lugar abandonado, pero solo encontró objetos que hacía tiempo que habían sido desechados. Nada parecía especialmente inusual o fuera de orden. Entonces, algo le llamó la atención. Miró más de cerca el heno esparcido y vio un esqueleto que parecía ser humano. El granjero llamó inmediatamente a la policía. En octubre de 1990, mientras la detective Jackson buscaba en Texas a Regina K. Walters, de 14 años, se encontró un cuerpo descompuesto en el pajar de un establo abandonado en el condado de Bond, Illinois. El agente Mike Shelley, de la Policía Estatal de Illinois, acudió a la escena. Recibí una llamada de la oficina local del alguacil del condado de Bond, Illinois, y me informaron que habían encontrado un cuerpo en un lugar rural cerca de la Interestatal 70, que es una de las principales que viajan a través del condado. Los técnicos de la escena del crimen llevaron a cabo una búsqueda minuciosa en el granero. No se encontró ropa en o cerca del cuerpo. No había billetera y ninguna identificación. Encontraron un solo hilo blanco cerca de los huesos que parecía demasiado nuevo para haber estado en el viejo granero por mucho tiempo. La policía fotografió los restos desde varios ángulos. Encontraron alambre que coincide con el que estaba alrededor del cuello del cadáver. Quedaba algo de cabello en la cabeza. Debido a que el cráneo era tan pequeño, la policía creía que la víctima era probablemente un niño. La gente de la cercana Greenville no había visto un asesinato en 10 años. El anonimato de este crimen era especialmente preocupante. La policía no tenía forma de saber si la víctima era de la zona o si fue arrojada allí por alguien que pasaba por la cercana Interestatal 70. Al principio ni siquiera estaban seguros de la edad o sexo del cadáver. El antropólogo forense Mark Jonesy fue llamado para realizar un examen. Hizo varios descubrimientos que ayudaron al agente estatal de Illinois, Mike Shelley, a identificar a la víctima. Mark pudo determinar que se trataba de una joven de entre 14 y 16 años. Su peso aproximado era de 40 a 45 kilogramos. Había indicios de que le habían cortado el cabello.
Los extremos distales habían empezado a crecer de nuevo, pero los forenses no habían dicho que era reciente. Se determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. El asesino casi había cortado la cabeza de la víctima retorciéndole el alambre alrededor del cuello 16 veces. Por las condiciones de las articulaciones y vértebras, John C. creía que la niña había sido asesinada casi un año antes. Un científico forense analizó la fibra blanca encontrada cerca del cuerpo. Tal vez daría una pista de lo que la joven o su asesino llevaban puesto. Determinó que la fibra era principalmente de algodón, pero no provenía de la ropa. Probablemente vino de una toalla. Buscando en la base de datos nacional de crimen, el agente estatal Mike Shelley registró a la desconocida de Illinois como una mujer blanca de 14 a 16 años de edad, probablemente asesinada en septiembre de 1989. Nos alarmamos al ver que había 950 coincidencias con el grupo de edad, la categoría y el calendario, lo que dificultó mucho la tarea de iniciar el proceso de identificación. Redujo el campo a alrededor de 100 al especificar la fecha de la muerte de la víctima, más cerca de la primavera de 1990. El investigador entonces envió mensajes a las agencias de policías que trabajaban en esos casos. La detective que investiga la desaparición de Regina Walters en Pasadena recibió el mensaje el 16 de octubre. Ella creía que la descripción del cuerpo encajaba con la de Regina y llamó a la oficina del alguacil del condado de Bond en Illinois. La recepcionista le dijo que había recibido tantas respuestas que el alguacil tendría que llamarla. Antes de colgar, la detective recordó la misteriosa llamada telefónica que había recibido el padre de Regina. La persona que llamó dijo que la chica estaba en un granero. Cuando le pregunté si el cuerpo había sido encontrado en un granero, me transfirió inmediatamente al alguacil y comencé a hablar con él. Inmediatamente se descubrió que posiblemente era Regina, así que comenzamos a trabajar y empezamos a enviarnos mensajes. La detective hizo otra pregunta basada en la llamada telefónica del 17 de marzo al padre de Regina. ¿La chica del granero tenía el pelo rapado? Las autoridades de Illinois confirmaron que sí. La chica encontrada en Illinois concuerda con la descripción de Regina. Enviamos una copia de los registros dentales a Greenville, Illinois, a la oficina del alguacil, y esos registros dentales fueron comparados con el cuerpo que fue descubierto allí y se confirmó que era el cadáver de Regina. Quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba el novio de Regina, Ricky Lee Jones? Los detectives pidieron ayuda al FBI. El agente especial Mark John, un experto en comportamiento de la oficina del campo de Houston, fue asignado como agente del caso. Y traté de entrar y contactar a todas las personas que estaban involucradas con Ricky o Regina. Quería ver si mencionaron algo que hubiera sido valioso para localizar a Ricky. En su antigua escuela secundaria, los detectives de Pasadena también continuaron investigando a Ricky Lee Jones. Sí, tengo la información por aquí. La consejera dijo que Jones no se había matriculado en el último año. ¿Sabe cuándo fue la última vez que estuvo en la escuela? ¿Tiene alguna información? Tenía poca información sobre él, aunque sí proporcionó su última dirección conocida. Era el hogar de la familia de Jones. Su hermana Tammy era la única que estaba allí. Dijo que nadie en la familia había visto a Ricky durante más de un año. ¿Un año? ¿No lo has visto en un año? Lo habían descartado como un niño malo, creyendo que terminaría en prisión. Sí. La detective preguntó si tenían parientes en México. Tammy dijo que su madre tenía unos parientes en Matamoros, justo al sur de la frontera con Texas. Jackson le mostró una foto de Regina, pero Tammy no la reconoció. Ricky estaba en la lista de los más buscados porque había violado la libertad condicional. Así que sentimos que quizás tenía miedo de volver a casa si sabía algo sobre la desaparición y muerte de Regina. Temíamos que no quisiera llamarnos y decirnos lo que pasó, o que pudiera estar involucrado él mismo. Mientras el agente especial Mark John estudiaba los detalles del caso, desarrolló un perfil del asesino de Regina.
El agente determinó que Ricky Lee Jones, de 18 años, probablemente no cometió el crimen. Si Ricky Lee Jones hubiera asesinado a Regina, lo habría hecho en un ataque de ira. Eso se habría reflejado en la escena del crimen y eso no se vio. Era una escena del crimen muy controlada e intencional. Da la impresión de que se trata de una persona mayor, un hombre blanco, un viajero, un camionero, un vendedor ambulante, alguien que tenía una razón para estar por todo el país. Que el granero estuviera cerca de una interestatal apoyaba la teoría del agente John. La escena del crimen le dijo al agente más sobre el asesino sádico. Le había quitado la ropa a Regina, la había matado lentamente por estrangulamiento y, lo más significativo, le había cortado el cabello. Quien quiera que haya cometido el crimen estaba haciendo cosas más allá de lo necesario para perpetrarlo. Tal vez un depredador sexual o sádico, una persona que también cometió otros crímenes. Los investigadores fueron alertados de otro crimen en la ciudad de Marshall, Texas, 320 kilómetros al norte de Houston. Se encontraron restos óseos de un joven que fueron arrastrados a la orilla de un arroyo. El cráneo había sido perforado en el lado izquierdo con un arma de fuego de pequeño calibre. Aunque había pocas pruebas para identificar positivamente el cuerpo, la edad y la ubicación de la víctima llevaron a la policía a pensar que probablemente era Ricky Lee Jones. Llegué a la conclusión de que no había otras pistas que cubrir en este caso. El caso se cerró en nuestra división. No teníamos salida. Para los investigadores, parecía que el hombre que había matado a Regina K. Walters y a su novio estaba impune. Mientras la casa de un sádico asesino se detenía en Pasadena, Texas, a miles de kilómetros al oeste de Arizona, las autoridades se encontraron con un problema en sus propias carreteras. Un patrullero de la carretera de Arizona estaba terminando el turno cuando se encontró con un remolque tractor estacionado en el lado de una rampa interestatal. La plataforma tenía que ser movida. Era un peligro para los automovilistas que pasaban. Se dio cuenta de que las luces estaban encendidas y que el motor seguía en marcha. ¡Atrás, amigo, atrás! ¡Retrocede! El oficial Michael Miller vio que un hombre salía del vehículo y puso las manos a un costado del camión. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Y él me dijo que nada, que estaban muy bien, que no tenían ningún problema. Ah, pero tenía un arma en su bolsillo trasero. E hizo un gesto a su bolsillo trasero y luego puso las manos en el costado del camión. Esta fue una situación inusual. Y todavía podía oír a la mujer gritando en el interior del camión. ¡Vamos al auto! Miller esposó a Robert Bain Rhodes y lo escoltó hasta el auto para interrogarlo. Dijo que estaba bien, que estaban juntos en una situación consensuada. Pero yo no sabía si los gritos que venían de la mujer eran porque estaba asustada o sorprendida, pero yo iba a averiguar qué estaba pasando. Con las manos de Rhodes esposadas en la espalda, Miller le puso el cinturón de seguridad. El oficial regresó al camión para ver cómo estaba la mujer. La encontré esposada a la pared por sus muñecas y tobillos. ¿Está bien? ¿Está bien? El patrullero le aseguró que ya no estaba en peligro. Señora, ¿se encuentra bien? Le dije, señora, va a tener que quedarse aquí hasta que pueda conseguir ayuda, porque esto es un crimen y una escena del crimen y unos detectives tienen que ver esto. Le dije que mantuviera la calma, que el hombre no iba a molestarla de nuevo. Quédese tranquila. Dejé el camión y volví a la patrulla. Miller regresó justo a tiempo. Rhodes había puesto las manos esposadas frente a él y liberado el cinturón de seguridad. Estaba por abrir la puerta del auto. El oficial lo esposó rápidamente. No hay una parada de rutina en la carretera que no importa lo que te encuentres ahí fuera. Nunca sabes con quién estás lidiando y me dio escalofríos saber que este hombre, por muy cruel que fuera, pudo haberme matado y a la chica al mismo tiempo y seguir su camino. La policía de la ciudad de Casa Grande llegó a la escena. Liberaron a la mujer y la llevaron a ella y a Rhodes a la estación de policía para interrogarlos más a fondo.
Dentro del camión encontraron una horrible variedad de herramientas de tortura, cadenas que se unían a anillos soldados a la parte trasera del compartimiento para dormir, anzuelos, toallas ensangrentadas, un bozal para caballos y un maletín lleno de implementos sexuales. También encontraron una cámara en el maletín, junto con varios cabellos que no pertenecían a la mujer encontrada en el camión. El detective de la policía de Casa Grande, Rick Banhart, dirigió la investigación. Robert Rose tenía lo que se llama un kit de violación en su camión. Tenía toda una parafernalia. Varas largas con accesorios donde dibujaba y descuartizaba a sus víctimas. Tenía látigos y con esa información supe que Robert Rhodes era un depredador. Al norte de La mujer que estaba encadenada en el camión de Rhodes era Kathleen Vine, de 27 años. Le dijo a los detectives que la habían recogido una hora antes en la parada de camiones de Rip Griffin, al norte de Phoenix. Trataba de violarme. ¡Ayuda! Cuando se quedó dormida en el compartimento para dormir, el camionero volvió a subir, la atacó y la encadenó a las paredes. El hombre le dijo que su nombre era Látigos y Cadenas y que había estado haciendo eso por 15 años. La policía fotografió sus heridas, las quemaduras de las muñecas por las esposas y los moretones por los golpes. Intentó luchar contra su atacante, pero sus manos estaban encadenadas. Todo lo que pudo hacer para defenderse fue morderlo. Ella logró lesionar su hombro izquierdo lo suficiente como para distraerlo de que la violara. Kathleen accedió a presentar cargos por asalto y secuestro, pero el detective Banhart creyó que podría ser problemática para la fiscalía. Mi entrevista con Kathleen fue un poco extraña. Hablaba de esta realidad, de este terrible asalto que sufrió, y luego de vez en cuando volvía a una historia sobre su viaje para ir a ver al presidente. Me dijo que quería darle un microchip al presidente y me habló de la prisión subterránea, de la que nadie escapa. Y todo ese tiempo estaba triste porque necesitaba que Kathleen contara una historia coherente sobre el terrible episodio del que fue objeto. El detective le pidió a Robert Bean Rhodes su versión de los hechos. Rhodes dijo que Kathleen estaba loca y la describió como una mujer del camino, un término de un camionero para una mujer que cambia sexo por paseos. Afirmó que ella se lo pidió y que le gustaba duro, aunque en realidad nunca tuvieron relaciones sexuales. Se negó a dar detalles sobre lo que había ocurrido en el compartimento dormitorio del camión. Habló sobre el tema sin admitir ningún crimen. ¿Puede quitarse la ropa, por La favor? policía fotografió la herida de Rhodes. Parecía una mordedura en su hombro izquierdo, justo cuando Kathleen se había dado cuenta. Rhodes afirmó que sufrió la lesión mientras cargaba su camión, pero el detective Banhart creyó la historia de Kathleen. Dijo que trató de morderle la garganta, pero él se movió y lo mordió en el hombro izquierdo. Y tenemos la foto de la marca de la mordida y su historia. Corroboró completamente lo que pasó en la cabina dormitorio. Los fiscales locales arrestaron a Robert Ben Rhodes y lo detuvieron por agresión, ataque sexual y secuestro. Pero la única testigo, Kathleen Vine, sufría de delirios paranoicos. Para mantenerlo tras las rejas, necesitaban testigos adicionales. La afirmación de Kathleen de que Rhodes había estado secuestrando mujeres durante más de 15 años persiguió al detective Banhart. Ingresó el nombre de Rhodes en el NCIC en caso de que otras agencias hubieran reportado crímenes similares. Mientras el detective seguía el caso, apareció en los titulares de todo el suroeste. Un oficial de la policía de Houston estaba entre los que leyeron sobre ello. El camionero detenido en Arizona sonaba como el mismo hombre que fue detenido en las afueras de Houston a principios de año. La policía sospechó que Rhodes había mantenido cautiva a una mujer en su camión durante 6 días, violándola y torturándola hasta que finalmente escapó. No pudieron presentar cargos, ya que la mujer no pudo identificarlo. El sargento Bomar de la policía de Houston describió el caso al detective Banhart. Fui contactado por el sargento Bomar. Él tenía el caso de la joven que escapó.
Estaba seguro de que Robert Rhodes era al menos un violador en serie. Sospechaba que podría ser un asesino también. Como Rhodes había cruzado las fronteras estatales desde su último crimen, el detective Banhart se puso en contacto con el FBI para pedir ayuda. Esperaba que con el apoyo del FBI pudiera reunir suficientes pruebas de los delitos sexuales en serie del camionero para construir un caso que se mantuviera. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, sabía que el lugar para empezar estaba en el apartamento de Rhodes en Houston. Habló con la casera de Rhodes. Ella había revisado el departamento después del arresto del camionero y se horrorizó al encontrar herramientas de tortura ensangrentadas. Basándose en su declaración, el agente Lee consiguió una orden para registrar el lugar. Sabemos que los violadores en serie a menudo guardan recuerdos de sus víctimas, ya sea una pieza de ropa o una joya o lo que sea. Cuando entramos parafernalia de tortura. Encontramos cadenas, esposas, un estante al que alguien podría estar atado y muchas joyas de mujer. Los agentes y la policía de Houston también encontraron toallas blancas ensangrentadas, ropa de mujer y montones de fotografías. Las instantáneas mostraban a algunas mujeres con el cabello rapado, con varios grados de desnudez, atadas y con moretones. Se parece a ella. Los investigadores creían que Rhodes tomó las fotos como recuerdo de sus crímenes para revivir el terror de sus víctimas. Aunque los agentes tenían ahora pruebas de que él era probablemente un violador en serie, no pudieron identificar a ninguna de las víctimas a partir de las fotos. Sin testigos adicionales, el caso en Arizona aún era débil. La única testigo de la fiscalía, Kathleen Vine, era cuestionable. Un juicio sería una disputa de él dijo o ella dijo, y una mujer perturbada podría no convencer al jurado. Para diciembre de 1990, lo mejor que podían hacer los fiscales de Arizona era ofrecer a Rhodes un trato de 6 años, incluyendo el tiempo cumplido y la opción de reinserción laboral, si se declaraba culpable de los cargos contra Vine. Su abogado aceptó. En un año, Rhodes podría gozar de libertad condicional, acechando a una nueva presa. En octubre de 1991, un año después de que Regina K. Walters, de 14 años, fuera encontrada muerta en Illinois, su caso seguía sin resolverse. El agente especial Mark Young, un analista del FBI, predijo que el asesino era probablemente un camionero o vendedor ambulante con delitos sexuales previos. Su comportamiento característico era cortarle el cabello a su víctima. Young habló con las autoridades locales con la esperanza de que tuvieran casos abiertos que pudieran coincidir con el perfil. Un día, Bob Lee, que era agente del FBI en el Escuadrón de Crímenes Violentos, me escuchó hablando por teléfono con un oficial de policía y dijo que tuvo un caso en el que trabajó hacía unos meses, donde un camionero secuestró a una joven y le rapó el pelo de la cabeza. El nombre de la víctima era Nicole Tuttle. También había sido violada repetidamente y había escapado el día en que Regina Walters y Ricky Lee Jones fueron vistos por última vez con vida el lunes 5 de febrero de 1990. Ese mismo día, la policía de Houston había detenido a un camionero llamado Robert Ben Rhodes, que encajaba con la descripción de Nicole sobre su atacante. En ese momento les dijo a los oficiales que era el hombre equivocado. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, recordó que Nicole cambió más tarde su historia en el hospital donde fue tratada por sus heridas. Más tarde esa noche, les dijo a los detectives que Robert Ben Rhodes era de hecho el individuo que la había secuestrado. Cuando se le preguntó si quería presentar cargos, le dijo al oficial de policía que todo lo que quería hacer era irse a casa. Lee también le dijo al agente John que Nicole no era la única víctima del camionero. Rhodes estaba cumpliendo condena en una prisión de Arizona por el asalto a Kathleen Vine y tendría la opción de salir por reinserción laboral en 3 meses. El agente describió entonces el registro de la residencia del camionero. Y él dijo que habían encontrado algunas fotos en su departamento, algunas de sus propias fotos, con alguien de pelo corto que al parecer estaba en un granero. Las escalofriantes fotos retrataban a una joven en diferentes lugares con una variedad de trajes seductores. En el granero llevaba un vestido negro protegiéndose de la cámara de Rhodes.
Cuando vi esas fotos, dije, esa es Regina Walters. Para poder verificar eso, fui con la familia y obtuve varias de sus fotos y había rasgos faciales y marcas exactamente como las fotos que Rhodes tomó. El FBI comenzó a construir un caso de secuestro y asesinato contra Robert Ben Rhodes. Revisaron las pruebas en el departamento de Rhodes y encontraron más fotos de Regina. También encontraron varios artículos de ropa femenina, incluyendo un vestido negro, que los examinadores del laboratorio confirmaron que era el vestido que Regina llevaba en las fotos. El agente estatal de Illinois, Max Sheely, fue notificado. Envió las pruebas encontradas en el granero de Greenfield al laboratorio del FBI en Houston. Los examinadores del laboratorio descubrieron que la fibra de algodón recuperada en Illinois era consistente con las toallas ensangrentadas encontradas en el departamento de Rhodes en Houston. Pero los resultados no fueron concluyentes, ya que ese tipo de toalla era muy común. El detective Jackson de Pasadena, Texas, se reunió con los agentes Sheely, John y Lee en la oficina del FBI en Houston para discutir lo que necesitaban para una acusación sólida contra Rhodes por el asesinato de Regina y las otras víctimas anónimas. Con Rhodes acercándose a la fecha de liberación, el agente estatal de Illinois, Mike Sheely, sabía que iban contra reloj. Era candidato para libertad condicional y en realidad tenía la opción de trabajar fuera de la prisión, casi en un sistema de libertad condicional, así que estábamos bajo presión para que lo acusaran y lo arrestaran por los cargos que se le imputaban. Siéntate aquí. De acuerdo. Los agentes entrevistaron al antiguo empleador de Rhodes en Houston, Mike Eggleton. De uno de sus empleados. El dueño de la empresa de camiones no se sorprendió al verlo. Eggleton había sido interrogado por las autoridades anteriormente. Hace unos años, la policía local sospechó que el camionero había agredido a una mujer en la parte trasera de su camión, pero nunca se presentaron cargos formales. El camión que Rhodes había conducido lo habían vendido, pero Eggleton proporcionó su número de identificación de vehículo, así como los registros de transporte y los recibos de combustible de Rhodes. Mientras los agentes esperaban a que se encontrara el número de identificación del camión, se armó una cronología de los viajes de Rhodes. Los agentes encontraron recibos de combustible de una gasolinera en Ennis, Texas, el 17 de marzo de 1990, en el mismo lugar y fecha en el que se hizo la llamada al padre de Regina, Jerry Walters. Varias de las llamadas locales a la madre de Regina, Caroline, también coincidieron con la estadía de Rhodes en Houston. Se mantuvo una pregunta sobre las llamadas. El asesino podría haber obtenido fácilmente el número de Caroline, de los volantes de personas desaparecidas en la ciudad, pero ¿cómo había conseguido el número de casa de Jerry Walters, que no estaba en la guía? El agente John encontró la respuesta en las pruebas almacenadas en Arizona. Fue allí que localizamos el pequeño cuaderno espiral de Regina Walters y la portada tenía toda su información personal, la dirección y el número de teléfono de su madre y el de su padre. Cuando John volteó el cuaderno, encontró algo aún más inquietante. Un mensaje que creía había sido escrito por el propio Rhodes. Un cuchillo y una pistola fueron dibujados sobre una frase que parecía tener sangre goteando de sus letras. La frase decía: Ricky es hombre muerto. Solo una prueba de ADN confirmaría si los restos parciales del joven encontrado en el sureste de Texas eran de Rick Lee Jones. Desafortunadamente, los investigadores carecían de una fuente conocida de ADN de Jones para realizar una comparación. Desde que Rhodes afirmó haber estado secuestrando y torturando a sus víctimas durante los últimos 15 años, el equipo presentó su cronograma a VCAP, el Programa de Detención Criminal Violenta, una base de datos del FBI que enumera miles de crímenes resueltos y sin resolver en todo el país. A pesar de la información limitada y las lagunas en la línea de tiempo, la detective Jackson no se sorprendió cuando el sistema devolvió más de 50 posibles coincidencias con casos abiertos de homicidio y personas desaparecidas. Sus viajes a Houston, Baltimore, a Los Ángeles y viceversa, en cuestión de 4 o 5 días, podrían dar una idea de a cuánta gente tiene acceso y de los lugares remotos en los que podría abusar de estas personas y deshacerse de ellas. Una semana después, los agentes localizaron el camión de Rhodes. Habían pasado 2 años desde que lo condujo por última vez. Desde entonces, la cabina había sido limpiada, repintada y utilizada por otros conductores, pero la evidencia de sus crímenes de alguna manera sobrevivió.
Los investigadores recuperaron un solo mechón de cabello de la cabeza que era consistente con el de Regina. Milagrosamente también encontraron una pequeña huella dactilar en la tapicería de vinilo en el compartimento para dormir que coincidía con sus huellas. Eso demostró que había estado en el camión, pero no demostró cuándo ni si había estado allí en contra de su voluntad. En enero de 1992, casi 2 años después de la desaparición de Regina, los investigadores determinaron que las pruebas no eran lo suficientemente decisivas para probar el secuestro interestatal. Abandonaron el caso federal. A una semana de la audiencia de libertad condicional de Rhodes, los investigadores convencieron al fiscal del condado de Bond para que presentara cargos en Illinois por asesinato capital. Sabían que las pruebas eran circunstanciales, pero siguieron adelante. Temía que pudiera escapar y también creo que, debido al hacinamiento en los sistemas penitenciarios y ese tipo de cosas, podría ser puesto en libertad. El 6 de febrero, los investigadores viajaron a la prisión estatal de Arizona en Florence para entregar la orden a Rhodes. Su plan era confrontar a Rhodes con fotos de Regina, con la esperanza de obtener una confesión. Una declaración incriminatoria reforzaría su caso. ¿No la recuerdas? No. El presunto asesino en serie estaba tranquilo, incluso altanero. Pasamos aproximadamente 1 hora con él, pero Rhodes no estaba dispuesto a hablar con nosotros y negó estar involucrado en la muerte y fue muy firme en sus declaraciones. En ese momento sabíamos que íbamos a tener que probar nuestro caso. Los agentes creían que Rhodes sabía que estaban buscando una confesión porque sus pruebas eran débiles. Sospechaban que este hombre tan arrogante estaba apostando a que podían levantar los cargos. Tal vez creía que no les importaban lo suficiente sus víctimas como para ser condenado. Muchos agresores en serie, ya sean asesinos u otros depredadores sexuales, elegirán víctimas que consideran personas olvidadas porque confían en el elemento de que las fuerzas de seguridad y la sociedad no se preocupan realmente por los viajeros, ni por las personas menos adineradas, ni por las personas menos establecidas. Se aprovechó de este tipo de personas con la esperanza de no llamar la atención, pero sí pasó. A casi 2 años de la muerte de Regina K. Walters y del secuestro y asalto sexual de al menos otras 2 mujeres, Robert Ben Rhodes fue extraditado de Arizona para ser juzgado en Illinois. Él y su abogado lograron retrasar la fecha del juicio por 6 meses. El 11 de septiembre, el camionero demasiado confiado perdió la calma. En un tribunal del condado de Bond, Illinois, su abogado se comprometió con el cargo de asesinato capital que conllevaba una posible sentencia de muerte. Aceptó una oferta de asesinato en primer grado con pena de muerte. Rhodes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso cuando cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Chester, Illinois, los investigadores no han abandonado el caso. Siguen reuniendo pruebas comprometidas a probar que Regina K. Walters no fue la única víctima de asesinato de Rhodes. Hay otra foto de una mujer aún no identificada que se subió a su camión. Estamos un poco preocupados de que esa pueda ser otra víctima. Cualquiera que entre a la zona de confort del camión de un asesino en serie puede ser otra víctima. Los investigadores continúan trabajando en la identificación de las mujeres desconocidas del pasado de Rhodes, con la esperanza de llevar un pequeño consuelo de cierre a sus familias en duelo. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El sol y las playas del sur de la Florida cautivan a todo tipo de personas. Jóvenes aspirantes a modelos vienen hasta acá esperando ser descubiertas.
A principios de febrero de 1984, los sueños de estrellato se tornaron en pesadillas cuando varias jóvenes mujeres desaparecieron. Ese fue el comienzo de una serie de asesinatos crueles y aterradores que se extendieron por el país. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El trabajo de una modelo es atraer la atención del público. Pero en 1984, algunas aspirantes comenzaron a atraer publicidad de una forma nueva y horrible. Los sueños de glamour se transformaron en pesadillas cuando varias jóvenes desaparecieron y luego fueron halladas, torturadas y asesinadas. Soy Giles Armstrong, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando surge un sospechoso, la lista del FBI de los 10 más buscados se convierte en la herramienta que utilizamos para tratar de encontrarlo. El asesino de modelos. La prometedora vida de Beth Kenyon llegó a un final violento el 5 de marzo de 1984. La atractiva joven de 23 años soñaba con convertirse en una modelo. Incluso había llegado a ser finalista en el concurso de Miss Florida. Pero todas sus esperanzas le fueron truncadas la tarde de ese lunes. Al día siguiente, los padres de Beth reportaron la desaparición a la policía de Miami. Tan solo la catalogaron como una persona desaparecida y explicaron que muchas chicas de su edad se alejan por varias razones sin avisar a sus padres. Siéntense, por favor. Pero los Kenyon sabían que su hija no era de las que se esfumaba luego de unos días de fiesta. Entonces contrataron al detective privado Ken Whitaker y a su hijo Ken Jr. para que investigaran. Los Kenyon le dijeron a los Whitaker que Beth trabajaba como maestra de niños con trastornos emocionales. Era una joven responsable y mantenía una relación estrecha con su familia. Sí, esto es muy extraño. Temiendo que algo le hubiese sucedido a Beth, los Kenyon habían ido al apartamento de su hija en el condado de North Dade en busca de cualquier cosa que los ayudara a encontrarla. Pero solo encontraron una libreta de direcciones y un álbum de fotografías. Alguien con quien ella salía. Equipados con unas pocas fotografías de Beth y sus amigos, los investigadores se pusieron a trabajar. Padre e hijo lograron determinar con rapidez los últimos pasos de Beth Kenyon. Ken Whitaker Jr. habló con el empleado de una gasolinera cerca de la escuela donde Beth trabajaba. Ken le mostró varias fotografías al empleado. ¿Vio a esta persona hace un par de días? Él recordaba a Beth con claridad, pero también reconoció a alguien más en las fotos. Un hombre que acompañaba a Beth la tarde en la que desapareció. Su nombre era Christopher Wilder. El 11 de marzo, 6 días luego de la desaparición de Beth, los investigadores contactaron a Wilder por teléfono. Él negó saber dónde estaba Beth, pero invitó a los Whitaker a su casa para hablar más sobre ella. Pero cuando Wilder no les abrió la puerta, los investigadores escépticos decidieron echar un vistazo. Sabían que él era un contratista de obras exitoso y un autoproclamado fotógrafo de modas. Los Kenyon le habían dicho a padre e hijo que Wilder le había propuesto matrimonio a su hija, pero que ella lo había rechazado dejándolo descontento y molesto. Al revisar la basura, los Whitaker encontraron una fotografía. Parecía una foto inocente por encima, pero para unos ojos entrenados significaba mucho más. Los investigadores pronto descubrieron que Christopher Wilder había corrido el Grand Prix de Miami. El 26 de febrero de 1984 terminó en el puesto 17 y había ganado $400.
El día de la carrera también fue la última vez que alguien vio a Rosario González. La veinteañera trabajaba para una empresa publicitaria distribuyendo aspirinas gratis en el Grand Prix. La prensa de Miami seguía agitada por la misteriosa desaparición de González. Ella se había desvanecido solo 5 días antes de Beth Kenyon. Los investigadores descubrieron que Wilder conocía a González. Ella había modelado para él en sesiones fotográficas aficionadas. Fue una conexión determinante, pues las dos mujeres desaparecidas, Beth Kenyon y Rosario González, fueron vinculadas a través de Christopher Wilder. Con esta información, el señor y la señora Kenyon buscaron la ayuda del FBI. El agente especial John Hanlon de la Unidad de Crímenes Violentos del FBI en Miami recuerda el encuentro. El 12 de marzo, los Kenyon vinieron a la oficina para exigir una participación más activa del FBI, pero no teníamos jurisdicción en ese momento y no había evidencia de un secuestro. En un intento para presionar a Wilder, los investigadores privados de los Kenyon filtraron sus hallazgos al Miami Herald. La historia fue publicada el 16 de marzo de 1984. Aunque el artículo no mencionaba el nombre de Christopher Wilder, claramente lo acusaba. El reportaje describió al hombre que vinculaba a González y a Kenyon como un contratista local, piloto de carreras, fotógrafo aficionado y oriundo de Australia. Era Wilder, sin dudas. A pesar de que el FBI no tenía jurisdicción en él, el agente especial supervisor Gordon McNeil ya había comenzado a investigar el caso. Esta conexión atrajo mi interés, por lo que decidí abrir una investigación preliminar de secuestro para verificar una posible violación de la ley federal. Los agentes McNeil y Hanlon determinaron que Wilder era un posible sospechoso. Tenía un historial criminal que se remontaba a su nativa Australia, donde había salido bajo fianza por un cargo de abuso sexual. Días después, el 21 de marzo, los agentes fueron notificados sobre un incidente que les permitió abrir una investigación completa. Una llamada telefónica a la oficina del FBI en Miami reportó que una mujer de Tallahassee, Florida, había sido secuestrada y llevada, pasando los límites del estado, hasta Georgia, donde había escapado. La descripción inicial de su agresor coincidía con la de Christopher Wilder. ¿Estás bien? El agente especial Hanlon viajó a Georgia para escuchar el relato de la víctima. Fue una pesadilla. Oh, disculpa, tienes una Hola, visita. soy el agente especial John Hanlon del FBI y necesito... Linda Grover, de 19 años, le dijo a Hanlon que había ido de compras a Tallahassee, Florida, cuando un hombre se le acercó para ofrecerle trabajo como modelo. Portadas de revistas. Tengo cualquier número de contactos. Es un trabajo muy emocionante. Alegando ser un fotógrafo, el desconocido la invitó a su auto para que ella viera su portafolio. Fue a media tarde en un lugar muy concurrido y Linda dijo que sintió que no había nada que temer. ¿No? ¿Con una cara tan linda como la tuya? Cuando él le preguntó si había modelado alguna vez, ella dijo que no. Él la halagó con comentarios sobre lo hermosa que era y le prometió colocarla en la portada de Vogue. Pero Linda indicó que cuando ellos llegaron a su auto, el fotógrafo comenzó a cambiar su historia. Afirmó que había dejado su portafolio en su estudio y le pidió a Linda que lo acompañara hasta allá para buscarlo. Cuando ella titubeó, el hombre la atacó y la empujó dentro del auto. La golpeó detrás de su cabeza y todo se oscureció por completo. Él me golpeó. Cuando ella recobró la conciencia, estaba recorriendo un camino rural. Cuando su secuestrador vio que volvía en sí, detuvo el auto en un lugar apartado. Sacó a rastras a Linda del auto, advirtiéndole que si trataba de escapar, la mataría.
Aprisionó su cuello con sus manos y la estranguló hasta que perdió el sentido. La siguiente vez que despertó, estaba envuelta en un saco de dormir tendida sobre la cama de una habitación de un motel barato. Una vez más la amenazó con asesinarla si trataba de escapar. No te muevas. La ató a la cama y cerró sus ojos con un pegamento muy fuerte. En las siguientes horas, el secuestrador violó, golpeó y torturó varias veces a Linda Grover. Cuando desobedecía sus órdenes, la aturdía con un cable que había convertido en un artefacto para electrocutar. El abuso fue tan intenso que Linda comprendió que estaría muerta antes de que alguien la encontrara. ¿Crees que podrías reconocer el auto? Logró soltarse. Oye, y se encerró en el baño. ¡Ayúdeme! ¡Auxilio! Golpeó las paredes y gritó para pedir ayuda. ¡Por favor, ayúdeme! ¡Detente! ¡Auxilio! ¡Detente! ¡Auxilio! ¡Detente! ¡Auxilio! ¡Hey! ¡Alguien que me ayude! ¡Detente ahora! ¡Quiero salir! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ayúdame, por favor! ¡Te lo advierto! El violador entró en pánico, tomó lo que pudo y huyó. El agente Hanlon le mostró a Grover una serie de fotografías y le preguntó si podía identificar al agresor. No tuve la menor duda al respecto. Había pasado horas con esta persona y ese era él. Lo identifiqué sin dudar. Era Christopher Wilder. Ahora con 35 años, candidata a un doctorado y madre soltera, la determinación de Linda Grover fue la que le salvó la vida. Eso también la convirtió en una testigo muy importante, dispuesta a arriesgarlo todo por el arresto de su agresor. Estuve en el hospital durante una semana, o algo así, y luego tuve que irme del país mientras él seguía fugitivo, porque les preocupaba mi seguridad personal y les preocupaba la seguridad de mi familia. Tan atroz fue la traumática experiencia de Grover que se logró elevar la investigación a la categoría de un caso federal. Debido a que había sido secuestrada a través de límites estatales, ahora el FBI poseía jurisdicción total. Christopher Wilder ahora era solicitado por el secuestro y violación de Linda Grover y se mantenía como el sospechoso principal de las desapariciones de Rosario González y Beth Kenyon. Era obvio que ahora se trataba de una violación federal y teníamos todos los argumentos para destinar todos los recursos del FBI en este caso. Sin saber exactamente dónde encontrar a Wilder, un equipo de agentes irrumpió en su casa de forma contundente. ¡FBI! ¡FBI! Derribando su puerta, ingresaron preparados para arrestar al sospechoso. Despejado. ¡Despejado! ¡Despejado! Despejado. Pero encontraron una casa vacía. ¡Despejado! Todos despejados. Wilder la había abandonado desde hacía tiempo. Había huido con días de ventaja sobre los agentes federales, y cada minuto que seguía libre ponía en riesgo a alguna otra mujer. Una cacería desesperada había comenzado. Marzo 1984. Los agentes del FBI realizaron un meticuloso registro de la casa abandonada, perteneciente a Christopher Wilder. 2 mujeres estaban desaparecidas, presuntamente asesinadas a manos de él. Una tercera apenas había escapado con vida luego de su secuestro y violación. Los agentes necesitaban algo que los vinculara con el paradero actual del sospechoso. ¿Te gustaba decorar? ¿A dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Pero antes de irse, Wilder había preparado su casa para cualquier investigador.
El lugar estaba impecable. En principio no había huellas dactilares en la casa de Wilder. Siempre se encuentran huellas dactilares dentro de cualquier vivienda. Parecía que todo había sido limpiado por completo. No, la verdad es... El FBI y las autoridades locales hicieron averiguaciones en Miami y West Palm Beach, pero nadie reportó haber visto o escuchado de Wilder desde que había dejado a Linda Grover en un motel de Georgia. El FBI alertó a la policía para que estuvieran atentos al auto de Wilder. Le solicitaron a bancos y compañías de tarjetas de crédito que vigilaran cualquier transacción que pudiera realizar. Pero los sistemas informáticos de 1984 eran lentos, las pistas se diluían y a menudo ya era muy tarde para dar una respuesta rápida. Esas pistas que obtuvimos no pudieron ser comprobadas. Porque... El 21 de marzo de 1984, un técnico en reparaciones de Florida Central notó algo inusual en un arroyo poco profundo. Era el cuerpo apenas reconocible de una mujer joven. Luego fue identificada como Teresa Ferguson, de 21 años. Testigos la vieron por última vez hacía 3 días, mientras se alejaba de un centro comercial junto a un hombre que coincidía con la descripción de Wilder. La autopsia mostró que había sido golpeada con una barra de hierro y estrangulada hasta su muerte. El perfil de la víctima y la brutalidad del crimen apuntaban a Wilder. Pero nada de esto lo vinculaba directamente. Si se trataba del contratista australiano, los agentes del FBI sabían que había un asesino en serie suelto. Uno que debía ser detenido antes de que asesinara de nuevo. Los agentes continuaron siguiendo el rastro del sospechoso. Una cámara de seguridad automática fotografió a Wilder en un banco de Tampa. Los registros bancarios mostraron que había retirado de sus cuentas más de $19,000. Era una muy mala señal. Ahora su presa tenía el dinero para viajar a donde quisiera. Para el 22 de marzo de 1984, Wilder ya estaba en Texas. Allá está nuestro auto. Testigos lo vieron acercarse a Terry Walden, de 23 años, en el estacionamiento de la Universidad Lamar, en Beaumont, Texas. Walden era una esposa, madre de 2 niños y estudiante de enfermería. Soy fotógrafo. Lo observé mientras venía. Wilder le preguntó si quería modelar. Si quiere ganar dinero extra, debería... Pero Wilder no pudo seducir a Walden con su palabrería. Ella lo rechazó de forma amable. No tenía forma de saber que pronto lo vería de nuevo. Mientras el FBI comenzaba su cacería a nivel nacional, testigos indicaron a los investigadores que Wilder se había quedado en Beaumont, Texas, un día más. Esta vez había regresado a territorio conocido para acechar a su próxima víctima. Ellos tienen esta a 7,99. Visitó el centro comercial local buscando a alguna joven para engañarla con sus sueños glamorosos. ¿Una película o tomarse fotografía de modas? No, gracias. No, escuche, solo dame mi tarjeta, ves todo. Pero nadie sucumbió ante sus falsas promesas. Está bien, está bien. Luego de haber sido rechazado varias veces, vio un rostro familiar. Era Terry Walden. Había ido a hacer algunas compras luego de dejar a su hija de 4 años en la guardería. ¿Podrías tomar mi tarjeta y considerarlo? De nuevo Terry rechazó a Wilder. No. Estoy seguro de que podrías... No, gracias. De acuerdo. Pero esta vez, él no aceptaría un no como respuesta. Mientras abandonaba el centro comercial, Wilder la siguió a su auto. A plena luz del día, en medio de un estacionamiento muy concurrido, Wilder atacó a Walden, la golpeó dejándola inconsciente y la introdujo en su Mercury Cougar.
Luego tomó sus maletas y se marchó en el auto de la víctima. Esa tarde, el esposo de Walden reportó su desaparición, luego de que no pasó a buscar a su hija en la guardería, pero para ese momento ya era muy tarde. El cuerpo de Terry Walden fue encontrado días después flotando en un canal cerca de Beaumont, Texas. La policía localizó el Chrysler de Wilder unos kilómetros más allá. Por favor, primero tomen las fotografías El equipo forense del FBI que revisó el auto descubrió cabellos y fibras que pertenecían a Teresa Ferguson, la mujer descubierta por el técnico 5 días atrás. Ahora, procedan a aspirarlo con cuidado. Esto confirmó las sospechas de los agentes. Teresa Ferguson había sido la cuarta víctima conocida de Wilder. Todo esto es lo encontrado en el piso del... McNeil y Hanlon estimaron que el asesino les llevaba al menos 2 días de ventaja. Desde la oficina de Miami ordenaron publicar boletines a nivel nacional solicitando el auto robado a Terry Walden. Cada agencia policial estatal a lo largo del camino, cada oficial estatal de carreteras sabía cuál auto estábamos buscando. Pero por desgracia, a veces resulta increíble, pues decimos, bien, está conduciendo un auto morado, pero ¿cuántos autos morados hay allá afuera? Es increíble cuántos autos morados aparecen cuando buscas autos morados. Ese fue el problema. En el momento nunca supimos qué placa estaba usando ese vehículo particular. Los teletipos del FBI no paraban de trabajar. Cada oficina en el país recibió varias páginas describiendo la apariencia física de Wilder, los perfiles de sus víctimas, dónde había sido visto por última vez y a dónde se creía que se dirigía. La tecnología de 1984, sin embargo, no era suficiente para seguirle el paso. Había tantas pistas sobre Wilder recorriendo todo el país, y cada una de ellas llegando a todas las oficinas del FBI con información, que el sistema de teletipo del FBI fue respaldado por 48 horas, por cerca de 2 semanas, debido al volumen de información que iba y venía sobre Wilder. Esto dejó a la agencia una sola forma de rastrear a Wilder. Tendrían que seguir el macabro rastro de cadáveres que desechaba mientras huía. La siguiente víctima fue Susan Logan, de 21 años. Había sido vista por última vez en un centro comercial cerca de la ciudad de Oklahoma. Un pescador se topó con su cuerpo 2 días después de su desaparición. El lugar donde desapareció y la forma como había muerto indicaban una sola cosa, que había muerto a manos de Christopher Wilder. En este caso en particular, teníamos a un individuo que estaba secuestrando, violando, torturando y asesinando a una mujer cada día y medio. Así que existía una presión muy intensa, como era de suponer. Una tecnología lenta y un fugitivo veloz limitaban al FBI. Pero el 28 de marzo al fin tuvieron el golpe de suerte que estaban esperando. Wilder se registró en un motel en Rifle, Colorado, usando una tarjeta Visa robada. El FBI supo que él tenía la tarjeta y que la estaba usando, pero no habían podido rastrearla antes de Rifle. En esos días de 1984 no se contaba con la validación instantánea de tarjetas de crédito cuando llegabas a un hotel. Solo se corroboraban los montos que excedían los $100. En cada hotel en el que Wilder se quedó a lo largo de su ruta asesina, los cargos oscilaron entre los $50 y los $60. Quizás por puro aburrimiento, el empleado del motel decidió llamar y conformar la tarjeta de crédito esa noche, en vez de hacerlo por correo al día siguiente. En lugar de la aprobación, el empleado recibió un número telefónico para que llamara de inmediato.
Una llamada muy tempranera movilizó la oficina del FBI en Denver, Colorado. Al fin, el FBI sabía dónde se encontraba el fugitivo. A tempranas horas de la mañana del 29 de marzo, 4 agentes llegaron a la habitación de Wilder, seguros de que habían acorralado al asesino. ¡FBI! ¡Orden de allanamiento! ¡Vayan! ¡FBI! No estaba allí. Con la misma rapidez con la que había respondido el FBI, Wilder los había evadido. Por alguna razón desconocida, el fugitivo había partido antes del amanecer. Era la mejor pista que la agencia había tenido y habían fallado. Una vez más, las frustradas fuerzas especiales no sabían dónde se encontraba el depredador. Temían que estuviera en uno de los muchos centros comerciales que había en un día en auto desde Rifle, Colorado. 29 de marzo de 1984. En solo 3 semanas, el contratista australiano Christopher Wilder había secuestrado a 4 mujeres y asesinado a 3 de ellas. Los agentes del FBI notaron un patrón en su campaña de violencia. El asesino se mantenía en dirección al oeste y había reducido sus cotos de caza a centros comerciales. Cheryl Bonaventura, de 18 años, había sido vista por última vez en el centro comercial Mesa de Grand Junction, Colorado. Más tarde, el FBI vincularía a Wilder con su muerte. Teníamos a un hombre que sabíamos que estaba al acecho, un hombre que sabíamos que cada día que pasaba tenía a un alma desdichada, sufriendo un miedo mortal por su vida, muriendo en condiciones de peligro extremo de una forma dolorosa. Para correr la voz, el FBI amplió la red de búsqueda. En todo el país, los agentes dieron aviso sobre el peligro a guardias de seguridad y a gerentes de centros comerciales, diciéndoles que estuvieran atentos ante el australiano. Los investigadores le hicieron llegar fotografías y volantes que fueron desplegados para alertar a los compradores. A pesar de las advertencias del FBI, una revista juvenil organizó una competencia femenina en el centro comercial Meadows de Las Vegas. Wilder se presentó, armado con su cámara. Habló con varias adolescentes durante el evento, pero pronto centró su atención en Michelle Kaufman. La joven de 17 años había conducido más de 40 kilómetros desde su hogar en Boulder City, en Nevada. Nerviosa por participar en su primer casting de modelaje, les había pedido a su familia y amigos que le permitieran ir sola. Luego de una conversación con Wilder, Kaufman se cambió de ropa y dejó el centro comercial en su compañía. Era un 1 de abril. Tan pronto las autoridades de Las Vegas alertaron al FBI sobre la desaparición de una joven de un centro comercial, los agentes respondieron. Pidieron todas las fotografías que se habían tomado en el evento de modas. De inmediato, un fotógrafo les entregó 5 rollos de película. Y cuando revelaron esas fotografías, allí estaba la chica Kaufman en el escenario con pose de modelo. ¿Y quién estaba a cerca de 6 metros de distancia, viéndola con lo que yo llamo la mirada de un maníaco homicida? No era otro sino Christopher Wilder. Tal como las demás, la joven Michelle Kaufman sufrió a manos de Wilder. La inmovilizó y amordazó con cinta adhesiva. Luego la golpeó, violó y torturó.
Y podían verse incisiones en su cuerpo. Podían ser de tan solo 2 a 3 centímetros de largo. Y no eran profundas. Estaban hechas solo para que sangraran lo suficiente. Solo las hicieron para torturar, no matar, hasta que al final asesinaba a las víctimas. Era un sádico sexual despiadado. El 5 de abril, 4 días luego de la desaparición de Michelle Kaufman, el FBI ofreció una conferencia de prensa. Anunciaron la inclusión de Christopher Wilder en su conocida lista de los 10 fugitivos más buscados. Vaya, increíble, fue incluido. Pero fue bueno que lo incluyeran. Por más de 50 años, la lista ha ayudado a generar la publicidad necesaria para capturar a fugitivos violentos. Hola, Beth. El agente especial Tom Brecky trabaja como vocero nacional para el FBI. Se habían cumplido los criterios para incluir a Wilder en la lista. Representaba una amenaza para la sociedad, era en extremo peligroso, un individuo violento cuyos delitos eran escandalosos y había escapado del área donde pensábamos que él podía estar, por lo que era muy importante para nosotros transmitir el mensaje al público estadounidense y a los medios de comunicación de que él podía estar en cualquier parte de los Estados Unidos. Pero la inclusión de Wilder a la lista de los 10 fugitivos más buscados llegó un día tarde para Tina Marie Risico. En Lomita, California, el día previo a la conferencia de prensa, la joven de 16 años fue al centro comercial y de modas Del Amo para solicitar un trabajo de verano. La estudiante de secundaria quería ahorrar para comprar un auto. Conoció a Christopher Wilder cuando le dijo que era perfecta para una sesión fotográfica que tenía. Perfecta, que puedo darte $100 aquí mismo, si quieres. Le dio $100 en efectivo y le prometió que habría mucho más. Sí, eres la correcta. Sé que lo eres. Sí. ¿Tienes algunos minutos para comenzar? ¿Qué edad tienes? 16. ¿16? Y es que cuando te vi me dije, esta es la chica. Wilder llevó a Tina Marie a un parque cercano. Al principio todo avanzó como si se tratase de una sesión legítima. Me encanta esta locación. Dijo que la locación tenía la luz perfecta para la cámara. Creo que puede ser aquí. Es tan encantador. Cuando comenzó la sesión, una entusiasta Tina Marie se esforzó por complacer a su fotógrafo. Eso es. Cuando Wilder le dijo que sonriera, ella lo hizo. Cuando le pidió que ladeara su cabeza, también lo hizo. Y luego todo se arruinó. Ahora, entra al auto. ¿Está bien? Él apuntó a su cabeza una Magnum 357 y le dijo que se subiera al auto. ¡Rápido, rápido! La aterrorizada joven no tuvo otra opción sino obedecer. Wilder llevó a Tina Marie Risico a un motel en San Diego. Allí, como a las otras, golpeó a su joven víctima, la ató a la cama y la violó varias veces. Wilder le cortó con su cuchillo y la electrocutó usando cables que ató a diferentes partes de su cuerpo. El nivel de crueldad dejó perplejo al agente Hanlon. Entonces te preguntas, ¿por qué alguien quisiera hacerle eso a otra persona? Aterrorizarlas tanto, causarles tanto daño, torturarlas con un cable eléctrico y luego asesinarlas como si fueran un pedazo de basura. Y esas personas saben que serán asesinadas. Es decir, llega un punto donde esa persona se da cuenta y piensa, no voy a sobrevivir a esto. Mi vida se acabó y eran mujeres jóvenes. Se identifica a sí mismo como un fotógrafo profesional, halagando la apariencia de una mujer joven e intenta... Justo cuando la vida de Tina estaba a punto de acabar, un boletín especial de noticias captó la atención de Wilder. Christopher Bernard Wilder ha sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.
Si usted conoce... Era la conferencia de prensa del FBI. Wilder vio con horror cómo su fotografía era mostrada en aparatos de televisión por toda la nación. Los agentes federales lo declararon el fugitivo más buscado en los Estados Unidos. Lo responsabilizaron por la desaparición de 6 mujeres jóvenes. No sabían sobre la 7ª víctima que estaba en la habitación del motel con él. Tenemos que irnos rápido. Sea posible. Wilder entró en pánico, tomó a Tina Marie y emprendió el camino. Pero ahora que encabezaba la lista de los 10 fugitivos más buscados, Wilder estaba en la portada de cada periódico y al frente de cada telediario en el país. Era el titular de portada de cada periódico de Estados Unidos. En cada telediario, en cada programa radial hablaban de Christopher Wilder y mostraban su fotografía diciendo su nombre, Christopher Wilder. El FBI esperaba que al divulgar el rostro de Wilder por las pantallas de televisión y los periódicos, alguien en algún lugar lo reconociera. Era la mejor oportunidad que tenían los agentes para detener a Wilder antes de que acabara con otra vida. Los 10 más buscados. En la primavera de 1984, el FBI llevó a cabo la mayor persecución de la historia por el violador y asesino Christopher Wilder. Tenían conocimiento de al menos 6 víctimas. Sospechaban que habría muchas más. Wilder había atravesado la red del FBI en Nevada mientras se dirigía hacia el este. Con él se encontraba una rehén de 16 años, Tina Marie Risico. El 10 de abril de 1984, fuera de un centro comercial en Gary, Indiana, Christopher Wilder le dijo a Risico que la dejaría escapar bajo una condición. Tenía que ayudarlo a atrapar a su próxima víctima. Durante 6 días, la adolescente había sido violada, golpeada y aterrorizada. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él le pidiera. Wilder observó que Donette Wild entraba a varias tiendas. Supuso que estaba buscando trabajo en el centro comercial. Risico le dijo a Walnut que Wilder era el gerente de una tienda y quería que llenara una solicitud de empleo en su auto. Cuando llegaron al auto, Wilder sacó su arma y forzó a Donette a subirse en él. Bien, yo creo que... Cariño, vas a venir con nosotros. Vamos, entra al auto. Entra. Da la vuelta. Da la vuelta. Partió con las 2 chicas. Algunos testigos lo vieron irse. Muy bien. A una mujer joven, muy atractiva, como todas las víctimas de Wilder, se le habían llevado, la habían visto irse con un sujeto que pensaron era Christopher Wilder, de un centro comercial en el área de Indianápolis. Y entonces, cuando nos llegó esa información, supimos que... Pues ahora sabíamos que él se dirigía hacia el este. La agencia puso a todos los agentes al este de Mississippi a trabajar en el caso. A pesar de su promesa, Wilder se negó a liberar a Tina Marie. En su lugar, forzó a Risico a observar cómo él torturaba y violaba a Donette. La pesadilla continuó durante 2 días. Despierta, despierta. La mañana del 12 de abril de 1984, Tina Marie escuchó una voz familiar en las noticias. Todas nuestras energías para que Tina regrese a casa, viva, a salvo. Eso es lo que todos esperamos. Con estas palabras... En televisión nacional, la madre de Tina Marie le suplicó al secuestrador que no le hiciera daño a su hija. Señales de que su hija aún sigue viva y... Wilder entró en pánico de nuevo. Tomó a sus rehenes y huyó. Y tú, vístete, ahora. Wilder exclamó que era solo una cuestión de tiempo antes de que el FBI lo encontrara. Detuvo el auto en una zona boscosa cerca de Penn Jam, Nueva York. Quédate aquí. Le ordenó a Risico que no se moviera. Donette estaba dopada con pastillas para dormir. Aún así, él la forzó a adentrarse en el bosque.
Una vez a solas, Tina Marie ponderó la oportunidad de escapar. Pero el horror de los últimos 9 días la había destrozado mentalmente. Se quedó tranquila. ¿Qué estás haciendo? Sigue caminando. Vamos, vamos. Caminando a través del bosque, Donette Wild se recuperó poco a poco hasta comprender que Wilder iba a asesinarla. Tranquila. No quería morir apuñalada. Le suplicó que en su lugar le disparara. Nos vamos. Ignorando sus súplicas, Wilder la apuñaló 2 veces en el pecho. Y la dejó allí para que muriera. Vamos. En cuanto comenzó a conducir para marcharse, el temor de que Donette Wild podría seguir viva se apoderó de él. Regresó a la escena para deshacerse de Donette de una forma más efectiva. Quédate aquí. Quédate aquí. Cuando llegó, apenas pudo creer lo que veía. Ella se había ido. Parecía increíble, pero Donette Wild había sobrevivido. Apuñalada 2 veces, sangrando en abundancia, drogada y golpeada, había logrado reunir fuerzas y escapar hacia una vía, donde un conductor la rescató. Vengo a hacerle algunas preguntas. Gracias. Gracias al testimonio de Wild, el FBI sabía que Wilder se dirigía al noreste, conduciendo aún el Mercury Cougar que le había robado a Terry Walden. Siempre en ese auto. Pero, ¿por cuánto tiempo? Mercury Cougar. Luego que regresó y descubrió que Donette ya no estaba allí, desde luego supo que tenía que hacer algo con ese vehículo. Necesitaba uno nuevo. Y se fue al oeste del estado de Nueva York. De nuevo se dirigió al centro comercial más cercano. Esta vez en Victor, Nueva York, donde vio un Pontiac Firebird dorado. Le dijo a Risico que se encargara de conducir el Cougar y lo siguiera donde él fuera. Ahora. Él sometió a Beth Dodge, de 33 años. Apuntándola con un arma, la forzó a sentarse en el asiento de atrás de su Firebird. Una Tina Marie, destrozada a nivel emocional, solo hizo lo que se le ordenó. Wilder condujo una media hora hacia una zona aislada. Vamos. Vamos afuera. Quiero que salgas. Por favor, Sal. no vaya a Sal de hacerme ahí. daño. Por favor, Escucha, no. Quiero que tomes la maleta blanca, tomes la cámara, colócala ahí adentro y espérame. ¿Entiendes? Lo siento. Obligó a Beth Dodge a ir hacia el bosque. Momentos más tarde, Tina Marie escuchó 2 disparos provenientes de los árboles. ¡Dios mío! Esta vez no hubo violación ni tortura. Wilder había asesinado a Dodge tan solo por su auto. Pero tenía en mente un destino distinto para Tina Marie. A pesar del infierno que le había hecho pasar, él se había apegado a Tina Marie. Le dijo que no quería que estuviera cerca cuando llegara el fin. Llevó a Tina Marie Risico al aeropuerto de Boston y le dio dinero para un boleto hacia su hogar en Los Ángeles. Su sufrimiento había llegado a su fin.
Una vez a salvo en casa, Tina Marie daría detalles a los agentes sobre la ola de asesinatos de Wilder. Ahora Wilder estaba solo, y los agentes no querían esperar hasta que otra víctima desapareciera para tener una pista sobre su paradero. Durante la búsqueda de Wilder, supimos que tenía amistades en Canadá y que había visitado ese país en amplitud. Así que sentimos que había una gran probabilidad de que se estuviese dirigiendo al este y luego al norte, hacia Canadá. Wilder condujo hacia la frontera en el Firebird de Best Dodge. Durante 3 semanas, había evadido los mejores esfuerzos del FBI. Hasta la lista de los 10 fugitivos más buscados había fallado para lograr su captura. Los agentes McNeil y Hamlin querían detener con urgencia al asesino antes de que atacara otra vez o de que escapara de su jurisdicción. Para abril de 1984, Christopher Wilder había asesinado a 7 mujeres en Estados Unidos. Se presumía que 3 más habían fallecido y que otras 3 violadas y golpeadas habían sobrevivido. El FBI creía que estaba en New England dirigiéndose al norte. Los agentes federales dirigieron sus recursos hacia los estados ubicados en el noreste del país antes de que pudiera escaparse por la frontera canadiense. Y el FBI tenía agentes haciendo rondas, desplegando el cartel de Se Busca y ese tipo de cosas. Pero lo mejor era que teníamos a todos los policías, que eran cientos, muchos más ojos y oídos que los agentes del FBI disponibles en New England. El viernes 13 de abril de 1984, Wilder se detuvo a llenar el tanque de gasolina en el pequeño pueblo de Colebrook, New Hampshire, cerca de 19 kilómetros de la frontera canadiense. Mientras llenaba el tanque, le hizo preguntas a un empleado sobre los trámites que podría necesitar para cruzar la frontera. 2 patrulleros estatales, Wayne Fortier y Leo Jellison, divisaron el auto de Beth Dodge. A ellos, como a casi todos los departamentos de policía en el país, les habían indicado que estuvieran atentos a un Firebird y a un hombre con la descripción de Wilder. Jellison le preguntó a Wilder si podía hablar con él. Oye, amigo, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Policía! ¡Aléjese del auto! Wilder corrió al Firebird y tomó su Magnum 357. Durante el forcejeo, el arma se disparó. El oficial Jellison resultó herido en el pecho. Él viviría. Pero Christopher Wilder no. La bala que hirió al oficial Jellison primero atravesó a Wilder, perforó su corazón, matándolo de forma instantánea. El reinado de terror de Wilder había terminado con una 10ª muerte. La suya. Las autoridades recuperaron los cuerpos mutilados de Cheryl Bonaventura y Michelle Kaufman meses después. Pero las 2 mujeres que habían iniciado la investigación, Rosario González y Beth Kenyon, nunca fueron encontradas. El señor y la señora Kenyon fallecieron sin conocer el paradero de su hija. ¡Ven acá! Otras víctimas y sus allegados han luchado por recuperar sus vidas destrozadas. Ven, ¿te gusta? Linda Grover también aprendió una lección escalofriante. Creo que se debe puntualizar que estas personas no siempre son demonios y que no siempre tienen tatuajes, no siempre tienen cabello largo. Con frecuencia ellos son muy elocuentes y se esconden y pueden pasar sin problemas en la sala de tu casa bebiendo vino o brandy luego de la cena. La cruda verdad es que Christopher Wilder no es el único. Estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados, pero cada año hay una docena de asesinos como él que nunca alcanzan la atención nacional. Acechan nuestros centros comerciales, nuestras escuelas e iglesias en busca de víctimas. Los sueños de fama y fortuna pueden oscurecerse con rapidez. Solo mediante la conciencia pública, la incansable vigilancia y las capacidades del FBI, esperamos mantener a estos depredadores a raya.